Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Un Señor, una fe, un bautismo. Seguirá guardando. Capítulo 11, versículo 17 de la carta a los Corintios, capítulo 11, 17. La condición de los creyentes en la Santa Cena. Es el tema de esta mañana. Pues vamos haciendo una lectura de esta carta y vamos en esta parte. Dice la palabra de Dios así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Amén. Vamos a orar a Dios que nos hable esta mañana, que entendamos la palabra del Señor. Bendito Padre Celestial, yo te doy las gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí en su presencia con su pueblo, en este momento para explicar la palabra, para exponer la palabra, para que esta palabra siga siendo anunciada. Dios, disponga nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentidos, para que estemos atentos a esta tu bendita palabra. Úsame ahora, dame entendimiento y sabiduría para poder hablar de la palabra de Dios como debo de hablarla, Señor, como debo de predicarla, para la edificación, Señor, de la iglesia y de todos aquellos que están llegando al conocimiento de este evangelio glorioso, del evangelio de la vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús vamos a oír la palabra. La condición de los creyentes en la Santa Cena. Hay dos rituales en la Biblia que el Señor dejó que se deberían seguir llevando. Y uno es el bautismo, porque el bautismo como tal es un rito. Y la Santa Cena es otro. Entonces son cosas que se hacen en lo físico, en lo literal, que tienen una representación espiritual. Aquí Pablo llega en la carta, él ha hablado del culto. Acabamos de mirar en el capítulo 11 de la situación de cómo era el culto entre el hombre y la mujer, cómo se presentaban allí y las situaciones que estaban pasando. Y de alguna manera Pablo en esa introducción del capítulo 11:2, él dice que los alaba porque siempre han tenido presentes las enseñanzas que él les ha dejado. Sin embargo, cuando inicia el versículo 17 dice, en esto ya no, en esto que sigue no los alabo. O sea que Dios venía corrigiendo, venía instruyendo, venía orientando una comunidad cristiana que tenía un potencial impresionante. Acabamos de oír una reflexión acerca de Pedro, del apóstol Pedro, y nos damos cuenta que este hombre tenía un potencial impresionante. O sea, fue una persona que Dios la usó grande, extraordinariamente. Fue el primero que predicó el evangelio después de que Jesús se fue. Cuando el Señor ascendió, el primero que tuvo la oportunidad de pararse en un púlpito, digámoslo así, fue él. Pero fue el que también se le resaltan los errores. Así que la iglesia en Corinto tenía muchísimas cosas extraordinarias, pero también el Señor le iba corrigiendo todos los errores que tenía, se los iba mostrando. ¿Para qué?
no para avergonzaros. Pablo le dice que esto no lo hace para avergonzaros, para ponerlos en ridículo. Lo que está haciendo es para que sean edificados, para que sirvan al Señor, para que sean lo que Dios quiere y lo que Dios decidió hacer con ellos. Un pueblo para sí, para presentárselo a sí mismo. Así que, ¿qué pasaba en Corinto acerca de este momento, de esta conmemoración que se hacía la Santa Cena? ¿Y por qué Pablo dice que se estaban congregando no para lo mejor, sino para lo peor? Y va a decir cuál era la situación. Dice, en primer lugar, pone orden de prioridades y dice, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. O sea, que no se llevan bien, se dividen en grupos, no se la llevan bien. Oigo, eso lo ha dicho desde el capítulo 1, y sigue por ahí, y Pablo esta es una sola carta, un solo escrito. Pablo dice, le recuerda eso en este escrito, le dice, y yo en parte lo creo, que haya eso, lo creo. Así que dice, es preciso, o sea, necesario, que entre vosotros haya disensiones, o sea, haya esas divisiones, haya esos bandos, para que se haga manifiesto quiénes son aprobados verdaderamente, o sea, quiénes son creyentes, quiénes son verdaderos cristianos. Mire que la situación que se estaba viviendo y que Pablo manifiesta allí en cuanto a la hora del culto, pero ya ahora de lo que se participaba, de una ceremonia que se hacía. No dice la Biblia cada cuánto se debería hacer, ni dice, ni menciona el texto, no conocemos tampoco por documentos históricos cada cuánto se celebraba, pero era una celebración. Y yo siempre que enseño sobre la Santa Cena uso ese término, esa palabra, celebración. ¿Por qué? Porque es una celebración que nos recuerda a nosotros que alguien entregó su vida y nos compró, pagó el precio y nos libró de lo que nos esperaba a nosotros. Así que es un motivo de celebración, pero esta celebración allí en Corinto se estaba convirtiendo en una reunión no para bien, no para beneficio, no los estaba edificando, al contrario, estaba trayéndoles serios problemas. Pablo dijo que eso era necesario, que hubiera y que se manifestaran estas situaciones. Sí, porque esto dejaría en claro cuando se predicara la palabra, cuando se enseñara, ponía en evidencia quiénes serían verdaderos creyentes, cuáles serían los verdaderos seguidores del Señor. Así que les está diciendo, y es que cuando ustedes se reúnen, en realidad, le está haciendo ver algo. No es comer la cena del Señor. En realidad, ya no lo hacen para participar en la cena del Señor, porque perdieron el sentido. Habían perdido la ruta, la enseñanza que ya se les había dado, porque si estaban celebrando la cena del Señor, es porque a ellos se les había instruido, se les había dicho acerca de esa celebración. Pablo, que había estado ya entre ellos, lo recuerda ahí, que él va a enseñarles lo que también aprendió del Señor.
Lo que él ha recibido del Señor, eso es lo que les va a enseñar. Así que Pablo es un hombre que ya les había enseñado, pero habían perdido el sentido claro de qué era la cena del Señor. Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues cada uno empieza comiendo la comida que ha llevado, y así resulta que mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. Bueno, ¿de qué se trata? Porque uno al mirar la Biblia dice, pero en el contexto que nosotros vivimos hoy, y al mirar el contexto del siglo I, dice, pero ¿por qué? ¿Cómo así que uno se adelanta a comer su propia cena? ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, tenemos que conocer un poco del contexto. El contexto, primero el contexto judío de la cena. La cena, en el contexto del pueblo de Israel, se hacía una conmemoración llamada la Pascua. La Pascua era en sí una comida, era una comida. La Pascua era el recordatorio de cómo un día Dios había sacado de Egipto a la nación israelí. Y fue el último juicio que Dios le hizo a Egipto estando Israel ahí con ellos. Fue la muerte de los primogénitos, pero previo a ese juicio, el Señor les dijo que mataran un cordero según el comer de cada familia, y la sangre de ese animal, cuando lo degollaran, la recogieran y la untaran en los linteles de las puertas. Así que aquí esa celebración se convirtió, que cuando Israel ya sale de Egipto y va por el desierto y entra a la tierra prometida, esta celebración era algo que tenían ellos que hacer para acordarse. Era una de las principales fiestas judías. De las tres principales, la fiesta de la Pascua era algo que no podía faltar en un israelí, en un judío. Los discípulos anhelaban, los seguidores de Jesús, los apóstoles, anhelaban esa fiesta. Jesús celebró con ellos 3 fiestas de Pascua. La fiesta de Pascua estaba acompañada de otra celebración que seguía inmediatamente, que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. No voy a hablar a profundidad, pero quiero hacer un panorama. Así que en la fiesta los discípulos le preguntan al Señor cuando se acercaba, dice, ¿dónde quiere que preparemos la Pascua, el Cordero? ¿Dónde quiere? Y entonces el Señor le da las instrucciones, porque la fiesta comenzaba, según los historiadores, comenzaba desde las 6 de la tarde, la Pascua, y terminaba a las 12 de la noche. Eso era una fiesta grande, pero era una comida. Entonces, lo primero que hacían era que participaban de ese cordero, pero luego en el siglo I ya hubo una representación que los judíos hacían, que era con el vino y el pan. Ellos se comían esa tremenda cena y participaban y tomaban unas copas de vino. Según los historiadores, ellos durante ese tiempo, esas horas, de 6 de la tarde a la medianoche, ellos se tomaban entre 4 y 5 copas. Ellos usaban vino, pero ese vino lo diluían con agua. Así era, ellos usaban un vino que era diluido con agua.
Y esa era la celebración. Así que lo que hace el Señor en esa última Pascua que vive con los discípulos, es que el Señor le da un significado a esa ceremonia del pan y del vino, a eso que hacían los judíos después de esa cena, porque entonces estaba partida en dos partes. La Pascua estaba dividida en dos partes. Una, la comida, la cena del Cordero, y la otra entonces el pan y el vino. Lo que hace el Señor en esa última cena es darle el significado y le cambia entonces la mentalidad a los discípulos, porque los discípulos lo hacen eso pensando en la salida de Egipto y en todo, y en todo lo que el Señor hizo para sacarlos hasta ahí. Ahora Dios les dice que va a tener otro significado. Bueno, vamos a tratar de mirarlo más adelante, pero quiero que miremos ese contexto para que entendamos por qué en Corinto se habla de comer, se habla de una cena, y se habla de que uno queda lleno y el otro queda con hambre, y otro se embriaga. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Porque uno no, al mirarlo así, literalmente el texto dice, pero no entiendo por qué pasaba allá. No, pues pasaba eso, que en Corinto se hacía una cena comunitaria, una comida comunitaria. Y luego entonces se participaba de la cena. Al mirar algunos fragmentos de historiadores y de documentos que hay de esa época, se narra que esa participación de la cena tenía que ver si hacía una comida. Pero Pablo, cuando se entera cómo era la cena, o sea, la cena perdió absolutamente el significado, porque la cena hablaba de comunión. Como tal, esa celebración habla de comunión, donde participan, porque si era una comida comunitaria, era para que todos participaran. La Pascua, el Cordero Pascual, era un cordero que se sacrificaba para que comieran de ese mismo cordero todos. No se sacrificaban varios corderos por familia, sino uno, para que de ese participaran todos. Así que el significado tenía que ver con la comunión. Pero ¿qué dice Pablo que allá había? En primer lugar, no había comunión. En primer lugar, habían disensiones, habían sectarismo. Cada uno se hacía a su propio, yo me siento con este grupo, y entonces llevaban su propia comida, llevaban su propia cena, y claro, aquí se empezó a notar entonces las clases sociales. Se marcó en Corinto las clases sociales, los pobres y los que tenían dinero. Entonces ellos llevaban una tremenda comilona. Y de esa manera, entonces, habían llevado un evento que tenía una trascendencia espiritual y que tenía que marcar la comunión. Lo estaban mostrando de una manera tan carnal que lo habían visto, que lo estaban llevando como cualquiera de las celebraciones que hacían ellos antes en su vida sin conocer a Dios. Por eso es que Pablo les escribe a los Corintios en el capítulo 3, dice: yo al hablarles a ustedes, yo no puedo dirigirme como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, porque debiendo ser ya maduros, sois niños y tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así que Pablo se encuentra que en esta parte, ¿cómo estaban actuando? Pues igual. Estaban actuando como si no hubieran conocido al Señor, como si no hubieran entendido la instrucción que Pablo dejó acerca de eso, y convirtieron lo de Dios, lo divino, en una celebración común de comida, y a ver quién llevaba el mejor plato, y los que se reunían allí con esos tremendos manjares, y otros por allá entonces se ponían a beber. Miren cómo terminaba eso. Se ponían a tomar y terminaban embriagados, o sea, borrachos.
Por eso es que Pablo, mire el contexto de lo que pasó allí. Por eso es que Pablo dice, se reúnen, pero no para lo mejor, sino para lo peor. O sea, un culto así, Dios mío, ¿qué sentido tiene? Aquí vemos entonces cómo es que el mundo aún, mucha gente que procura seguir a Dios, no cambia, vive una vida apartada de Dios. ¿Por qué? Porque a veces se mira lo de Dios como otra fiesta más, como otra festividad más, de deleite y de satisfacción de esta humanidad, de esta carne. Y es lo que Pablo dice, y les corrige allí, y les instruye a los hermanos en Corinto. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, a los pobres? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. O sea que Pablo está siendo muy claro y muy contundente de qué pasaba. Pero ahora les va a dar la explicación. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es que ellos ya lo sabían, pero viene el recordatorio que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad esto. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Así que Pablo les está diciendo, vea, yo les había enseñado, ya ustedes, yo lo que recibí del Señor se lo enseñé a ustedes. La práctica de los judíos de la cena era algo, una instrucción que habían recibido, pero que la habían distorsionado. Uno puede recibir la palabra de Dios y en la práctica estar haciendo otra cosa que Dios no mandó, que Dios no ha enseñado. Y uno puede pensar que está haciendo bien. Pero los corintios no estaban reunidos pensando que ellos estaban haciendo maldades. Porque ¿qué maldad era comerse una buena comida? Pero hay cosas que no convenían. Por eso Pablo ha venido repitiendo 2 veces que todo me es lícito, pero no todo conviene. Comer se podía comer, pero el sitio del culto, la reunión como iglesia, no era el escenario para hacer algo así. Y peor, traer la conmemoración de la cena del Señor, de la instrucción que Dios dio, que ellos recibieron, y llevarla y ponerla en ese contexto, de ninguna manera. Entonces, por eso Pablo es que tiene que enseñar, porque a veces uno se toma como atribuciones y la libertad que tiene, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Sí, puedes, pero tienes que considerar bien qué es lo que uno hace. Aquí los hermanos en Corinto estaban fallando gravísimamente en esa parte, porque ellos habían perdido el norte y la orientación. Entonces dice, yo les había enseñado que el Señor, la noche que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, tomó el pan, 1, 2, dio gracias, agradeció, hizo una oración, 3, lo partió. O sea que aquí está hablando que lo partió y ¿qué más hizo? Y los dio y lo entregó a los discípulos. Dice, tomad, cójanlo y cómanlo.
Aquí vuelve a traerles el significado. La cena tiene que ver con participar todos de un mismo pan. La cena, esta celebración es la participación de un mismo pan. Y de allá es donde se tomó, se partió. Y entonces lo que hizo Jesús esa noche, para volver al contexto cultural de qué hacía Israel, que Israel celebraba la Pascua, la Pascua, ellos celebraban la Pascua, el recordatorio de la liberación, el recordatorio de haber sido salvados por la muerte, por la sangre de un cordero que se puso en los linteles de la puerta, y el ángel que hirió a Egipto en sus primogénitos, no los hirió a ellos porque el ángel veía la sangre y se detenía y no entraba a la casa. Ellos fueron liberados y no hubo muerte en las casas de los judíos mientras estaban en Egipto por ese cordero. Así que esa celebración se llevó a cabo y en el tiempo de Jesús, de los discípulos, hasta en el último año que Jesús estuvo con ellos, fue que les enseñó el significado. Pero mientras tanto Jesús participó de la cena con ellos, y de ellos los apóstoles las 2 veces anteriores tenían en memoria era cómo habían sido liberados por la muerte de un cordero, porque fue lo que Dios le dijo a Moisés que hicieran. Pero ahora aquí, cuando Jesús está en ese momento, cuando ya ha avanzado la noche, entonces el Señor le dice a sus discípulos: cuánto he deseado este momento. Porque ese momento iba a cambiar el significado del cordero, que ahora estaba representado en el pan, y de ese vino, que era la sangre que había derramado el cordero, y le dice: este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Aleluya. Aleluya. Haced esto en memoria de mí. O sea que hasta ahora lo estaban haciendo en memoria de la liberación de Egipto, Israel, pero de ahí en adelante, desde esa noche, la noche previa a que Jesús fue entregado, se tenía que seguir haciendo. El Señor dijo que eso se iba a seguir haciendo, pero ya no era en memoria de Egipto y de la liberación de Egipto, sino en memoria de Él, de Jesús, el que los iba a liberar. Todavía no había sucedido el sacrificio de la cruz, pero iba a suceder horas después de esa cena, y por eso el Señor dice: haced esto en memoria de mí. Y esto es lo que Pablo le lleva a los corintios, a la iglesia en Corinto, les pone en esa perspectiva. Asimismo tomó también de la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así que ya les dice, esto es algo nuevo, y aquí inicia algo distinto, es nuevo. Eso que estaba ya no va a seguir sucediendo, porque ya la sangre de los corderos y de todos los sacrificios que hacía Israel, la sangre nunca pudo perdonar los pecados, los cubría, pero ahora la sangre de Jesucristo iba a limpiar del pecado. Esta conmemoración, este ritual, el Señor dice que se debería hacer en memoria de Él. Dice: haced esto todas las veces que la bebiereis. Así que todas las veces habla de que se iba a repetir, que este ritual ellos lo iban a repetir todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ese era el significado de la cena, la cual había perdido ese significado y ese valor allá en medio de los hermanos. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieses esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que la Santa Cena era un sermón que ilustraba. La Santa Cena era un mensaje. Esa participación que hacemos todavía hoy nosotros, que la hacemos porque el Señor dijo que esto se debería hacer en memoria de Él. Es
es un sermón, o sea, nosotros con esto estamos diciendo algo, estamos anunciando algo. Pablo lo decía ya en la carta, que él era un proclamador de la palabra de la cruz, que él anunciaba la palabra de la cruz. ¿Cuál era la palabra de la cruz? La muerte del Señor. Se tenía que hablar y tenemos que seguir hablando, porque siempre que alguien se salva, siempre que alguien reconoce al Señor, reconoce la obra que hizo Jesús por uno. La muerte de Cristo, su resurrección, cobra validez en la vida de todo aquel que se arrepiente y se convierte al Señor. Ese día para esa persona y el día que lo bautizamos, se hace patente la obra del que un día pagó en la cruz por nuestros pecados. Así que Pablo tiene que ilustrar a la iglesia en Corinto y reorientarla y decirle cuál es el significado y qué es lo que están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Esta es la instrucción de Dios. Esto es lo que yo recibí del Señor. Esta es la forma. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre. O sea que una persona que come y bebe de esta copa y participa de ese pan, sin darle la debida importancia, o sea, sin discernirlo, sin entender qué es, peca contra el Señor Jesucristo, contra el cuerpo y la sangre. O sea, tiene ese sacrificio como algo cualquiera. Por tanto, examínese, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, lo que Pablo está diciendo a los corintios es: examínese su propia conciencia antes de venir a participar de la cena. Y lo primero que se tenía que hacer era que se rompiera, ¿qué? Eso que había, porque lo primero que encontró ahí en ese momento es que cada uno se apartaba, había sectarismo, habían divisiones, había ahí una cantidad de contiendas y luchas, y eso es lo que se tiene que acabar, porque es que en Cristo Dios nos habla de ser uno, y todos participamos del mismo pan. Cuando uno recibe la palabra de Dios, porque esta palabra que es alimento, que es comida, nos hace vivir una vida en comunión. Nos hace que todas las cosas que antes teníamos se acaben. Por eso la vida cristiana no puede seguir con el componente de la vida pasada. La vida cristiana tiene que hacerlo a uno entender que hay que despojarse de ese viejo hombre que está viciado, como dice Pablo también a los Efesios, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué? Porque esa era la situación que estaba viviendo los creyentes allí. Se estaba participando de esa cena sin entender, sin comprender, sin discernir. Así dice el apóstol: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso es que Pablo está diciendo: al hacer esto que están haciendo, no se están reuniendo para recibir bendición. No, se están recibiendo es para lo contrario. Por eso la vida cristiana, la vida espiritual tiene que ser en la vida de nosotros algo realmente muy serio. La vida cristiana tiene que estar impresa por la obra de Cristo, por la palabra. Tiene que verse lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. De lo contrario, cuando la gente vive una vida sin discernir, es cuando yo hago lo que quiero. Hay gente que vive una vida cristiana que deja mucho que decir del cristianismo, que deja mucho que decir de lo que en verdad quiere. Y la gente entonces participa, porque aquí los corintios empezaron a ver la iglesia, lo de Dios, las reuniones, el culto, como cualquier cosa.
Ya no tenían claridad, lo mismo que hacían en la vida sin el Señor, lo estaban haciendo. Imagínate usar la reunión para hacer semejante banquete y algunos para terminar hasta embriagados. Tomaban era vino sin, mejor dicho, no como lo hacían los judíos que lo diluían, no, estos tomaban vino hasta que se terminaban alicorados ya, embriagados. Y por eso Pablo dice, ¿hasta dónde han llegado? Por eso hay gente que puede estar en culto y salir a hacer una cantidad de cosas que no le agradan a Dios. Y esta no es la vida cristiana. Si usted ha decidido seguir al Señor, sígalo. Viva para el Señor. Pablo dice, si pues nos examinásemos a nosotros, es que había que considerar qué era lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque si uno toma de esa copa de una manera indigna, les decía, juicio come y bebe para sí. Así que se debe considerar que se trata de qué, no de cualquier cosa, sino se trata de esa celebración de la obra de Cristo, de su muerte, de todo lo que vivió. Porque el que no tiene en cuenta qué está haciendo en esa celebración, ¿qué significa? Entonces está comiendo y bebiendo juicio para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Otra versión dice, hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La Biblia Dios habla hoy, la traducción católica, dice, si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aunque si el Señor nos castiga, Dios habla hoy, es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Mire que la orientación entonces, la conclusión que le da Pablo a los creyentes en Corinto, es que lo que estaban haciendo no estaba bien. Pero la orientación y lo que le estaba diciendo, que era fuerte y era duro, no era con el fin de que fueran condenados, sino era con el fin de que fueran salvados. Era con el fin de ¿qué? De que pudieran tener una verdadera comunión, que se rompiera eso. Y que hubiera, si había una cena, si iban a llevar una cena, que fuera una cena para todos, donde todos comieran. Y que no hubiera lugar para que se presentaran otras cosas, sino eso es lo que Pablo le está enseñando allá en Corintios. Claro, la cena de hoy entre nosotros en el siglo XXI ya no tiene nada que ver con como se realizaba en el siglo I, que había una comida primero y después. No, ahora nuestra cena es directamente el pan y el fruto de la vid, el vino. Y no es un licor, es directamente el jugo de la uva. Así es que la iglesia hoy en día participa, pero también tenemos que tener claridad, discernimiento de cómo es que estamos viviendo para que participen, porque esta es una fiesta donde estamos conmemorando que alguien pagó por mí, que alguien me libró a mí. Por eso es que en esta fiesta que nosotros celebramos de la Santa Cena, se reciben sanidades, hay cosas extraordinarias de Dios, la manifestación del Espíritu Santo, pero cuando hacemos las cosas en esa comunión, porque la Santa Cena que nosotros estamos viviendo hoy, que hacemos regularmente, no la hacemos tan repetidamente,
La hacemos porque tenemos comunión. La Santa Cena no es el día para reconciliarse con los hermanos, como de pronto en algunos casos hay gente que lo hace. Ay, mire, busca ya al hermano con el cual está peleado, que lleva un año que no se habla, búsquelo y reconcíliese. Y se reconcilia ahí para participar de la cena y cuando sale no se habla otra vez. Participa indignamente. Eso es lo que enseña la Biblia. Así que la cena no se hace ¿para qué? Para llegar a tener comunión, sino porque tenemos comunión. O sea, porque somos un cuerpo, porque ahora somos de Cristo el Señor. Así que Pablo termina diciendo, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que sus reuniones no se hagan acreedoras del castigo. Reina Valera contemporánea. Y sigue y deja un término ahí, una frasecita suelta. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Aquí queda claro que uno en la vida cristiana tiene que seguir aprendiendo. Tiene que seguir aprendiendo. Todo lo que les iba a decir en la carta, y todavía habían cosas que no se las iba a decir ahí en la carta, se las iba a decir cuando él fuera personalmente. Por eso hay que buscar a Dios siempre, continuamente, porque yo todos los días tengo que aprender de Él. Yo tengo todos los días, estoy recibiendo de Él. Así que qué lindo. ¿Quiénes participan de esta cena? Pues los creyentes. Si usted está apenas comenzando los caminos del Señor, aún no ha sido bautizado, el día que hagamos esta ceremonia en la iglesia, cuando la celebren, cuando la celebremos, o cuando usted que está lejos de pronto, cuando la celebre en tu congregación con tu pastor, si usted no está bautizado, usted no participa, porque esta cena es para los creyentes, los que reconocen la obra del sacrificio de Cristo por ellos. Haced esto en memoria de mí. Cristo lo hizo, fue por mí. Pero como veo que aquí hay gente que está preparada, entonces el día en que participe, pues ya tiene una instrucción. Ustedes que van a ser bautizados, porque aquí tengo hermanos que van a ser bautizados, bueno, estamos bautizando por ahí, de a unito lo estamos bautizando cumpliendo con todas las normas. Lo estamos bautizando, así que seguiremos esta semana en bautismos y el Señor va a añadir a su iglesia y vamos a participar de esta fiesta. Si usted se ha alejado de los caminos del Señor, reconcíliate con Dios y participa también de esta celebración grande. Oremos a Dios, que sea el Señor bendiciéndonos a todos en este día, que sea ayudándonos y que la palabra de Dios la podamos seguir poniendo por obra y podamos seguir entendiendo a qué nos llamó el Señor. ¿Qué está haciendo en nuestras vidas Dios? Para que así sigamos sirviéndole al Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, doy gracias por la palabra que tú nos enseñas, porque tú nos muestras el camino, porque tú nos dices cómo se deben hacer las cosas, cómo es que podemos agradar a Dios verdaderamente. Señor de la gloria, ayúdanos para que nuestra vida pueda ser un testimonio donde se alabe, donde se glorifique y donde se exalte al Señor del cielo. Oh Dios, gracias por la iglesia, por los hermanos, por los amigos que están conociendo la palabra de Dios, que es la instrucción para la vida eterna, Señor. Oh Dios, guárdalos, ayúdalos y bendícelos, que todos podamos vivir en comunión, que todos podamos entender que lo que tenemos ahora en Cristo es lo más grande y que debemos seguir esperando, oh Dios, la venida del Señor, porque esta celebración tiene que hacerse y se anuncia que Cristo sí vino un día y se hizo carne, Dios fue manifestado en carne y que fue entregado por nosotros, pero que Él va a volver. Él vuelve por un pueblo. Señor, ayúdanos, que estemos preparados todos para irnos contigo, en el nombre de Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Un Señor, una fe, un bautismo.